Buenas tardes, mi nombre es Ruth Reyes y a mí me tocó el capítulo primero acerca del examen de definiciones. Para adentrarnos al tema, primeramente debemos analizar los siguientes conceptos. ¿Qué es un juicio normativo? Es aquel que provoca un comportamiento el cual va a estar vinculado con un deber ser, teniendo un carácter totalmente válido. Ahora bien, ¿qué es un juicio enunciativo? El juicio enunciativo explica lo que es y objeto de una comparación basada en el método científico. Por otro lado, al analizar las normas de conducta, nos encontramos que estas permanentemente están vinculadas con la idea de bilateralidad, es decir, una necesidad de reconocer un derecho, pero también una obligación. Por lo tanto, es propia de una norma de carácter jurídico, lo que nos lleva a una norma jurídica. Hay elementos que la integran, que es el supuesto y una consecuencia, como lo diría el maestro García Maínez. También la maestra Ochoa precisa entre el supuesto y el moderador deóntico, y tomando en consideración los dos criterios anteriores, nos llevaría a la siguiente conclusión. Es decir, al existir un supuesto, va a traer aparejada una hipótesis de nacimiento a los deberes y a los derechos, vinculándose con la acción que enlazan las consecuencias con el hecho jurídico reproductor o cúpula, como le llaman. Y por lo tanto se expresan las consecuencias normativas existiendo una relación del supuesto o una disposición. Luego entonces, con la realización del supuesto, cópula y la disposición, se construyen las normas jurídicas, conformando toda regla de conducta. Las leyes son cuerpo normativo que establecen normas jurídicas a través de los siguientes elementos. Punto número uno, consiste en atribuir al hecho productor las consecuencias jurídicas. Punto número 2, consisten en atribuir a ciertas personas individualmente determinadas las consecuencias que se derivan de la producción de un hecho jurídico concreto. Luego entonces son las personas, solo las personas pueden ser objeto de una acción jurídica y es esa personalidad de la que se desprende el carácter de imputación. Dentro del mundo normativo del derecho hay dos grandes momentos del derecho a los cuales se tienen que hacer referencia y son el derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho objetivo, siendo esta la norma que establece derechos e impone obligaciones, esta es la base. El derecho subjetivo es la posibilidad de actuar, de que el gobernado lleve a cabo un determinado comportamiento, siendo esta del que dimanan todas las acciones vinculadas con la base, con el derecho objetivo. Cabe resaltar que del derecho objetivo, muchos autores lo dividen en absolutos y en relativos. Los absolutos son aquellos en los que quienes se oponen es abstracto e indeterminado, teniendo efecto erga omnes. Y los derechos relativos son aquellos que al oponerse solo se ponen a ciertas personas en particular. Incumbe a una sola persona, por lo que el número de obligados es vinculado a la acción o acto jurídico de que se trate. Muchas gracias y esa es mi participación. En este capítulo abarcaremos el tema correspondiente a la aplicación de la lógica jurídica en los procesos judiciales. La lógica como disciplina y aplicada al derecho crea certeza y seguridad jurídica sobre la aplicación fáctica del derecho a los casos concretos. Por lo tanto, en un proceso judicial se genera una auténtica integración de las normas abstractas generales e impersonales a un caso concreto de hecho o de derecho, que amerite una solución o un pronunciamiento oficial por parte de un juez. Como bien menciona el doctor Avilés, el proceso judicial entraña una abstracción de las ideas en la gloria del derecho y se aplican mediante un proceso lógico de integración de la norma a la cotidianidad de los hechos para hacer cumplir el texto de la norma. A mayor abundamiento es importante recalcar que el proceso judicial es un método que contiene un sistema de pasos concatenados para llegar a una conclusión concreta y aplicable, por lo que derivado del análisis de normas se puede deducir la sentencia que ponga fin al caso concreto. Dicho proceso lógico de integración se puede manejar también como un silogismo, en que la premisa mayor va a ser la norma jurídica aplicable, la premisa menor será el acontecimiento fáctico que importa al derecho y la conclusión vendría siendo la sentencia.
Las normas jurídicas pueden ser todas aquellas que son aplicables de alguna manera al caso concreto, porque se puede derivar del supuesto jurídico de las normas. Luego, en torno a los hechos, el juez debe verificar si lo que exponen las partes es cierto o falso, siguiendo la máxima que el que afirma debe de probar y el que niega no está obligado a probar, salvo que su negación entrañe la afirmación de otro hecho. De aquí que la efectividad de las pruebas y su alcance dependerá de los métodos de prueba empleados, como lo veremos más adelante. Y de igual manera, en la sentencia se tiene que procurar la atención de las formalidades esenciales del procedimiento y contar con una conclusión acorde a las normas aplicables y a los hechos como premisas. Un aspecto principal del proceso judicial es la apertura de la sección probatoria para lograr integrar la norma al caso concreto de manera eficiente, puesto que de lo contrario no se estaría aplicando la norma correcta o no habría asunto por el cual decidirse, por el cual no se haya probado su existencia. Bajo esta tesitura, el doctor Avilés menciona 5 aspectos importantes de la etapa probatoria. El primero de ellos es la admisión, en la cual las pruebas aportadas por las partes deben ser acordadas de conformidad con las máximas de la lógica, lo que es que deben de versar sobre la cuestión efectivamente planteada por las partes y no hechos ajenos al litigio. En segundo término, tenemos la formación de las pruebas, en la que dependiendo del tipo de prueba, es la manera en que debe de presentarse y discutirse una prueba en particular. Esto, pues existen varios tipos de pruebas y su relevancia será acorde al hecho en que se deba probar. Así tenemos la prueba documental pública o privada que acredita lo que está escrito, la testimonial, que con el pliego de posiciones se pregunta a una persona ajena al litigio que pueda verificar los hechos si son como sucedieron y no como escucharon que sucedió. La confesional, en la que se cuestiona a las partes involucradas bajo protesta de decir verdad si las cosas son como dicen que fueron. La pericial, en la que mediante un cuestionamiento acotado se pregunta a un experto en determinada materia cómo funciona la técnica de determinados acontecimientos, entre otros. En tercer lugar, tenemos la valoración, que es la facultad del juez de dar valor o fuerza probatoria amplia o restringida a los medios de prueba aportados para generarse convicción, y de esa manera resolver conforme a derecho. De este modo, una valoración tasada en la norma restringirá al juez para investigar más allá de lo que exponen las partes para descubrir la verdad, mientras que en el sistema libre se permite que el juez use su criterio para descubrir más allá de lo que las partes puedan comprobar. Luego, en quinto lugar, tenemos el alcance de las pruebas, que atiende a la eficacia probatoria de determinado medio de prueba. Como es casuístico, cada medio de prueba será eficaz para cada tipo de acontecimiento. Por ejemplo, no se puede usar una pericial para exponer un punto de derecho porque el juez ya es perito en derecho. Y por último, la exposición de las pruebas que el juez debe de relatar al referirse a pruebas que hagan prueba plena de algún hecho dilucidado o solamente tengan el carácter de indicio que en la suma de las pruebas pueda generar convicción, pero no necesariamente acreditar un hecho en particular. Este último punto es el corolario del empleo de las premisas, para que con las formalidades esenciales del procedimiento se integre una lógica adecuada para una conclusión satisfactoria. Mi nombre es Omar Sánchez González. A mí me tocó hablar de la aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo.
La técnica legislativa tiene como finalidad lograr que los enunciados normativos se inserten adecuadamente en el ordenamiento jurídico del que forman parte. Es definida, podemos entenderla como el oficio o arte de tejer o construir. Está integrada por áreas o vertientes claramente identificadas. Una de ellas es la jurídica, que atiende a los aspectos de carácter lógico, formales y jurídicos. Otra de ellas es la lingüística, que atiende a los aspectos gramaticales para la correcta redacción de los proyectos de ley. Ambas áreas han sido abordadas y desarrolladas por expertos en derecho, abogados, filósofos del derecho, juristas, politólogos, entre otros, quienes se han dado a la tarea de definir los lineamientos que permiten establecer un ordenamiento jurídico. En México, la base constitucional de la que se puede desprender la técnica legislativa está constituida en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que es la que contiene las diversas etapas del proceso legislativo moderno. El maestro Eduardo García Maínez se ha referido con claridad a las 7 etapas que lo integran y que son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación e iniciación de la vigencia. Es importante destacar que en México son 2 los poderes que participan en el proceso de elaboración de las leyes de carácter federal, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. El sistema normativo es un sistema vinculado, donde las normas convergen dando un sentido lógico a su estructura. El sistema normativo no es un cuerpo aislado, más bien es un sistema vinculado que permite, ante la imprecisión de una norma, al juzgador vincularla con una serie de cuerpos normativos que complementan al sistema, que son la jurisprudencia, los reglamentos, la doctrina, la costumbre, los usos y los principios generales del derecho. Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Gilberto Monroy y voy a exponer el tema, la relación que existe entre lo que es la lógica y la argumentación. Si bien nosotros estamos acostumbrados a escuchar afirmaciones o también a darlas, estas pueden ser válidas o no. Generalmente cuando nosotros hacemos una afirmación y la apoyamos con una demostración, podemos definir que esto constituye lo que sería la conclusión de un argumento. Y bueno, la lógica prácticamente proporciona los medios o la herramienta para el análisis de los argumentos. El vocablo argumento proviene del latín argumentum, que significa razonamiento y se emplea para probar o demostrar a alguien de aquello de lo que se está afirmando o se está negando. Habiéndose de entender que la expresión de dar argumento es prácticamente, de cierta manera, son intentos de persuadir para apoyar las afirmaciones o razones
y dar validez al argumento que se está en este caso dando, ¿no? Los argumentos prácticamente son así intentos de apoyar afirmaciones o decisiones con las razones válidas. Hay ciertos escritores o actores que prácticamente hablan en general de lo que es argumentación. En este caso el maestro español, que es Manuel Atienza, se refiere a la argumentación como la cualidad para describir, afirmar, suponer o formular preguntas, ¿no? En este sentido, si un conjunto de actos lingüísticos es identificado como argumentación, es porque se interpreta que su sentido es el sostener una tesis o pretender dar razones para ello, ¿no? Ya sea para modificarlas o para refutarlas. En la labor argumentativa vamos a encontrar dos partes. Una parte de carácter positivo en donde se aplican prácticamente los argumentos, y la segunda parte, que es la parte negativa, donde se oyen ciertas razones, inferencias que se encuentran de cierta manera persuasibles y que son construidas bajo un razonamiento incorrecto. A estas técnicamente las llamamos falacias. Las falacias es una expresión que prácticamente es incorrecta. Está fundada en premisas lógicas y por lo tanto podría decirse que nos da un razonamiento o una conclusión lógica, sin embargo incorrecta, ¿no? Por ejemplo, si yo digo una afirmación como los mexicanos o todos los mexicanos migrantes son delincuentes, narcotraficantes, violadores, y por lo tanto Gilberto es un inmigrante, eso quiere decir que Gilberto es un narcotraficante, ¿no? Un delincuente, lo cual, a pesar de que nosotros vemos que la premisa ha sido hecha, puede ser correcta o incorrecta, el razonamiento totalmente es incorrecto, ¿no? Porque no todos los mexicanos pues prácticamente son delincuentes. ¿Cuál es la naturaleza de la argumentación jurídica? La argumentación jurídica es una rama especial de la filosofía del derecho que tiene que ver prácticamente con la aplicación del derecho. En el derecho, la argumentación se dirige prácticamente a la fundamentación y motivación del lado valorativo de una decisión jurídica y sobre cómo las motivaciones que se hacen valer en la decisión pueden provocar convicción. En el derecho, el contenido de la argumentación versa sobre afirmaciones normativas, ¿no? Con esto podemos definir algunos conceptos fundamentales, especialmente concepción material de la argumentación, que es las premisas y la conclusión son enunciados interpretados, esto es, enunciados aceptados por el que se argumenta como verdaderos o correctos. De aquí la argumentación ha surgido como una herramienta para introducirse en el tejido formal normativo, sea en el legislador como creador de derecho, como a nivel jurisdiccional, en el caso del juzgador, en donde también converge la argumentación como herramienta para justificar las decisiones. En realidad no hay práctica jurídica que no consista de manera relevante en lo que es argumentar, ¿no? La aplicación de la argumentación en el campo del derecho, vemos que en un contexto general la argumentación trasciende de manera importante para el mundo jurídico en las facetas de la postulancia, la administración pública, la creación de las normas e incluso en la investigación del derecho. Y por lo tanto la argumentación jurídica la podemos definir como la teoría de la argumentación que se ha ocupado principalmente del contexto de justificación, es decir, el conjunto de enunciados del discurso judicial por el que se aportan razones dejando de lado el contexto del descubrimiento.